Buen día, mi nombre es Victoria Benedetto, voy a presentar la utilización de cultivos polifíticos en áreas de amortiguamiento. Quiero agradecer a Melissa por la invitación a este espacio y contarles que lo que vamos a ver es un poco esto de las áreas de amortiguamiento, los cultivos de cobertura polifíticos y sus funciones, las coberturas de invierno y de verano que utilizamos, y el impacto en el suelo de utilizar este tipo de prácticas. Un poco para contarles, esto acá donde ven la estrellita roja es la estación experimental de Oliveros, y en este polígono blanco que ven es el módulo agroecológico de producción extensiva. Estamos ubicados en el sur de Santa Fe, sobre un suelo argidol típico. Este módulo de producción extensiva está ubicado en el borde que limita con la localidad, para lo cual se definió como un espacio de zona de exclusión, le decimos nosotros, o zona de área de amortiguamiento, como mencionamos en el título, que es una zona, son 33 hectáreas, donde no se utiliza ningún tipo de insumo de síntesis química, ni fertilizantes, ni plaguicidas, ni herbicidas. Y lo trabajamos desde al módulo, desde este paradigma, que es la agroecología, que propone pensar los agroecosistemas desde múltiples dimensiones. Una de ellas sería la dimensión ambiental o ecológica, que contempla la producción primaria. En este caso estamos hablando de producción primaria de alimentos, desde este paradigma. Una dimensión social o socioorganizativa que tiene en cuenta la participación y la generación de estructuras socioorganizativas para abordar todo esto que tiene que ver con la producción, consumo, y distribución de alimentos agroecológicos, y una dimensión económica donde se promueve el agregado de valor y la comercialización en mercados de cercanía. Desde este paradigma de la agroecología, se considera el suelo como un sistema viviente con una organización dada por sus características, tanto físicas, químicas, biológicas, y las redes de interacciones que se generan en el suelo y que se plasman en propiedades emergentes, que tienen que ver con la productividad, la resiliencia, como propiedades emergentes de los suelos, la fertilidad. Entonces, desde este enfoque, llevamos adelante diferentes prácticas de manejo, que tienen que ver con el uso de cultivos asociados, llevar adelante procesos de intersiembra de distintas especies, la integración ganadera, hacemos adaptación de maquinarias para este tipo de modelo productivo. Como les comentaba al principio, no se utilizan insumos de síntesis química, utilizamos preparados, biopreparados, algunos de elaboración casera, que los hacemos acá mismo en la experimental, y otros los compramos a nivel comercial. Y la y la práctica más adoptada más rápidamente en general por productores que inician la transición, que lo utilizamos nosotros por el poder restaurador rápido que tiene en el suelo, dado que veníamos de un suelo que venía de 30 años de agricultura convencional, son los cultivos de cobertura polifíticos. Como vienen viendo seguramente en este simposio, estos son algunos aportes de los cultivos de cobertura que hacen al agroecosistema, particularmente al suelo, que tienen que ver, y a la promoción, perdón, de la biodiversidad, que tienen que ver con la disminución de la erosión, con que aportan materia seca como cobertura al suelo, aumenta la diversidad, tanto de raíces en el suelo, de microorganismos, de distintas rizósferas, que promueven la bioestructura del suelo, como la diversidad también de enemigos naturales, de polinizadores, que colaboran con la salud sistémica del ecosistema. Por otra parte, aportan nutrientes y generan una acción de supresión de malezas o especies invasoras. Acá les voy a mostrar algunos datos locales generados en la estación experimental de Oliveros, particularmente en este caso es la tesis maestría de Julia Capurro, que está en INTA Cañada de Gómez, en la agencia de Cañada de Gómez, donde evaluó el impacto de las lluvias sobre un suelo con y sin cobertura.
Entonces acá podemos ver que en un suelo sin coberturas, la pérdida de materia orgánica por escurrimiento superficial es 3 veces mayor a un suelo con cobertura. Lo mismo sucede con el nitrógeno, donde se pierde 5,5 veces y fósforo 2,4 veces más en un suelo sin cubiertas que con cubiertas. Cuando hablamos de esta pérdida, estamos pensando o hablando de suelos de media loma, con una lluvia, digamos, de 60 milímetros, y en suelos con pendiente de 0,9 aproximadamente, que en nuestra zona en general son pendientes largas. La pérdida total del suelo es de 1.042 kilos por hectárea en un suelo sin cubierta, contra 165 en un suelo con coberturas. Lo mismo sucede con el escurrimiento del agua superficial, que en un suelo sin cubierta es de un 48% contra un 28%. Y cuando hablamos de sin cubierta, acá queremos ejemplificar con la foto, delante del auto de INTA, hacia el frente, vemos un suelo que está barbechado, digamos que viene de la agricultura industrial. Esto es en fines de septiembre, y vemos cómo el efecto del suelo descubierto. Del otro lado del auto está el lote de una familia productora de oliveros que inició la transición hacia la agroecología y adoptó los cultivos de cobertura como primer práctica para iniciar esa transición, y cómo se ve el cultivo en esa misma fecha. Podemos ver en las fotos e imaginarnos cuál sería el impacto de la lluvia en estos tipos de suelo. Por otro lado, también el grupo de entomología de la Estación Experimental de Oliveros, que Gabriela Fernández está presentando acá en este simposio, evaluó el efecto sobre la abundancia de enemigos naturales. Allí se puede ver la cantidad de artrópodos por metro cuadrado en un suelo barbechado, en un suelo con cultivos de cobertura, con y sin pastoreo. Estos son artrópodos por metros cuadrados. Vemos las diferencias realmente significativas entre que haya un cultivo en invierno de cobertura, que en nuestro caso son todos cultivos polifíticos, a que no haya, que haya un barbecho limpio. Por otro lado, los artrópodos con mayor representación en estos valores son arañas, orius, que son chinches predadoras, y vaquitas eriopis también, que son predadores. Con lo cual postulan, digamos, desde el grupo, que los cultivos de cobertura son espacios de promoción de áreas de refugio y alimentación para enemigos naturales, que generan un impacto en el cultivo sucesor también, que si pensásemos en querer hacer un control biológico, sería imposible pensar en criar ese volumen de artrópodos para una posible liberación. Entonces, pensando en procesos, la incorporación de los cultivos de cobertura mejora la abundancia de enemigos naturales. Por otro lado, también la integración de estos cultivos de cobertura permitió, digamos, con los cultivos de cobertura de verano, integrarlos a la ganadería. Esto es, cuando utilizamos cultivos de invierno de renta, o para elaboración de harinas, o cultivos de legumbres, posteriormente a eso se realizan cultivos de cobertura de verano que se integran a la ganadería, y venimos evaluando aumentos medios diarios dentro de estos cultivos, en un intervalo de 0,75 y 1,2 kilos por animal por día. Acá en las fotos inferior podemos ver el efecto de los rábanos una vez que se les dio un pastoreo, y cómo al cabo de un tiempo, por la descomposición que se genera de la raíz, genera canales de infiltración de aire y de agua, más que nada en nuestros suelos, que tenemos, si bien son suelos con muy buena calidad, tenemos un componente limoso que hace que tenga una tendencia a la compactación, a generar una capa densificada a pocos centímetros de la superficie. Entonces, ¿por qué es importante la biodiversidad en los cultivos de cobertura? En esto de que les decía de la capa densificada, en un principio nosotros iniciamos
esto con cultivos de 2 especies, usábamos vicia, avena, o centeno solo, o vicia solo, y empezamos a buscar especies que por alguna característica particular de la especie o de la familia nos brindaba algún objetivo específico, como por ejemplo el uso de las brasicáceas, de los nabos forrajeros o de la colza, para atravesar estas capas densificadas. Entonces, ¿por qué es importante esto de la biodiversidad en los cultivos de cobertura? Porque permite combinar todos esos, digamos, objetivos específicos que uno los pueda asociar con alguna familia, con alguna especie en particular, para hacer la mezcla para la posterior siembra. Entonces tenemos, pensando en la supresión de malezas, incorporar las brasicáceas, las gramíneas, el trigo sarraceno. Todos estos tienen compuestos alelopáticos o sustancias volátiles que se liberan en suelo para que suprimen el crecimiento de especies invasoras. Para el secuestro y ciclado de nutrientes, también la mezcla de especies de brasicas y cereales que pueden estar cultivadas en un momento en donde no habría cultivos en suelo, y bueno, como contaba antes, todo lo que ocurre cuando no hay raíces que estén secuestrando y reteniendo los nutrientes, como se pierden, como en el caso anterior, por la lluvia o por volatilización directa. En cuanto al laboreo biológico, todas aquellas especies que tienen raíces pivotantes, raíces que pueden profundizar, como las brasicas, el girasol, el sorgo, la alfalfa, especies con funciones específicas para pastoreo, como pueden ser también los cereales, las brasicáceas, el trigo, para aportar a la fijación biológica del nitrógeno, en relación al cultivo posterior, que sea el beneficiario de este aporte de nitrógeno al suelo, que se hace a través de la familia de las leguminosas. Hemos utilizado vicias, tréboles, lenteja, arveja, caupí, soja, y para la bioactivación del suelo, la aparición de la promoción, digamos, de la simbiosis, por ejemplo, entre las micorrizas arbusculares y las raíces del sorgo forrajero, las brasicáceas que hacen el control biológico de nemátodos en suelo, todas aquellos que activa, digamos, la vida microbiana y que cumple una función luego para el control biológico, para la estructura de suelo. En este caso, yo les voy a mostrar las experiencias que tenemos nosotros en lo que es coberturas de invierno. En general usamos una mezcla base que ronda entre los 60 y los 90 kilos, a veces un poco más, dependiendo del tipo de siembra, si se hace la siembra, digamos, en línea, o se hace siembra al voleo con el sistema de siembra de las saltinas, y usamos especies de ambas vicias, gramíneas, mezclamos centeno, tropicales, avena estrigosa y avena sativa, usamos rábano, colza y algunos tréboles. Acá en la foto pueden ver la diversidad de especies utilizadas para la mezcla. La secuencia del cultivo de cobertura de invierno, a medida que va creciendo, uno ya ve la diversidad de especies que cuentan el cultivo. Generalmente a fin del cultivo, al momento de su supresión, predominan las gramíneas y las vicias, que se entretejen, digamos, para después generar esa posterior cobertura que queda en el suelo, y generan una materia seca por metro cuadrado de entre 5.500 y 9.000 kilos por hectárea. Esa es la experiencia que hemos tenido, dependiendo de las condiciones más que nada climáticas de lluvia y de precipitaciones de los años. Para suprimir el cultivo de cobertura, utilizamos esto que se llaman rolos aplastadores, que cumplen la función de volteo y quiebre de la conducción de fotoasimilados de la planta, que posteriormente se termina secando. Acá en la foto yo puse esta que se ve en la superior izquierda, donde se ve la colza florecida. Esto es como una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en el uso de las coberturas polifíticas, porque al mezclar tantas especies, siempre hay algunas especies que
digamos, tienen un ciclo más corto, y en ese caso, para manejos agroecológicos, donde queremos evitar que algunas especies se tornen en especies invasoras, hay que realizarles un rolado previo. Nosotros acá en este caso, esto es una fecha de agosto, en que se roló la colza para detener la floración, y posteriormente siguió su cauce, digamos, y su ritmo de crecimiento, el cultivo de cobertura, que se terminó rolando a fines de octubre. En el caso de las coberturas de verano, también tenemos unas mezclas bases que van entre los 40 y los 70 kilos por hectárea. Hemos usado caupi, soja, maíz, sorgo forrajero y granífero, mijo y moa, trigo sarraceno, girasol, rábano. Acá en las fotos pueden ver, dan cuenta de la diversidad de especies en la cobertura de verano. Esta cobertura, en nuestro caso, las pastoreamos también con alta carga animal, generando aumentos diarios, como les comentaba, que rondan el kilo por día por animal. Y acá en este vemos una mezcla que está haciendo adelante Leonardo Simini, que es productor de San José de la Esquina, que trabaja también con otro compañero, Sergio Toletti, que es de Adelia María, con quien, bueno, diseñaron esta mezcla de especies, que tiene 9 especies, incluidas el sorgo, la moa, la soja, el poroto mung, melilotus, girasol, trigo sarraceno, crotalaria y rábano, y con una materia seca por hectárea, que posteriormente se pastorea, de 14.180 kilos por hectárea. Entonces, bueno, este volumen de raíces, de cobertura, de especies, desde el año 2017 estamos evaluando qué impacto tiene en el suelo tener estas prácticas que tienden a restaurar, digamos, todas las funciones del suelo una vez que iniciamos esta transición hacia la agroecología. Entonces, bueno, determinamos parámetros microbiológicos que tienen que ver con el carbono de la biomasa, que es la parte viva, digamos, la fracción viva de la materia orgánica, la actividad enzimática global, que da cuenta de la actividad microbiana, que son algunas enzimas en las cuales participan distintos microorganismos, pueden ser hongos, bacterias, protistas, algunas exoenzimas y otras endoenzimas, que dan la actividad global metabólica. Después la fosfatasa, que es una enzima que participa, digamos, de los microorganismos que participan en el ciclo del fósforo, la arilsulfatasa del azufre, y la beta-glucosidasa del carbono. Y por otro lado, la estabilidad estructural y el carbono orgánico del suelo como parámetros físico-químicos del suelo. Entonces, ¿qué veíamos en este caso? Son los datos de mayo y de noviembre del 2019. ¿Y qué veíamos en estos gráficos? Acá lo que estamos viendo es, en la línea verde, es nuestro umbral de parque, que le decimos, o suelo no antropizado, o suelo que no está en producción, digamos, de alimentos o de commodities para el caso de la agricultura convencional, y es como el umbral máximo hacia donde queremos llegar. Por otro lado, en rojo, fíjense que está más al centro de este diagrama, de esta telaraña, está la agricultura convencional, con todos sus puntos de referencia en cada uno de todos estos parámetros que venimos llevando adelante, y en el medio, esto que ustedes ven como lote 2, 3 y 4, en color naranja, lila y amarillo, son los lotes de manejo agroecológico del módulo, donde en lo que es parámetros biológicos podemos ver que hay diferencias significativas entre la agricultura convencional y el manejo agroecológico, incluso con algunos tendiendo a los valores más cercanos de parque. En el caso de las variables físico-químicas, como carbono orgánico y agregados y estabilidad de los agregados, las diferencias entre la agricultura convencional y el manejo agroecológico no son significativas, siendo sí muy diferentes ambos modelos de producción con los valores de parque.
Esto da cuenta de que uno, para ver la evolución, digamos, del suelo, desde este concepto de suelo vivo y desde de promover, digamos, todas estas interacciones que se dan a raíz de los microorganismos y de las raíces vivas en el suelo, los parámetros físicos y químicos demoran mucho más tiempo que una campaña o 2 campañas para poder ver si uno, como se dice, movió la aguja en esos parámetros. Tienen un tiempo de aproximadamente entre 5 y 10 años para poder modificarlos. Mientras que los parámetros biológicos tienen una variación y una, digamos, plasticidad para poder ver o predecir cómo uno va evolucionando en relación a las prácticas vinculados con la salud del suelo. Entonces, para ello, hicimos una correlación de Pearson, que también en relación a estos 2 parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo, donde esta correlación lo que hace es como medir la magnitud de la asociación lineal que hay entre 2 variables que no tienen, digamos, las mismas unidades de medida, pero sí ver cómo se relacionan entre ellas. Entonces podemos tener una relación nula cuando es 0, que acá vemos el eje donde está el 0, podemos tener una correlación positiva, siempre es todos los círculos azules mayor a 0, siendo la correlación 1 perfecta, y negativa cuando son círculos rojos y los valores se acercan al menos. ¿Qué podemos ver en este gráfico? Que, por ejemplo, todas las enzimas correlacionan positivamente con carbono orgánico. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si nosotros mejoramos las enzimas en nuestro sistema productivo, producto de las prácticas que llevamos adelante, anticipa, digamos, que vamos a tener una mejora en el contenido de carbono orgánico del suelo. Por otro lado, al haber mayor biomasa y actividad microbiana en estas prácticas de promoción de los sitios agroecológicos, en comparación, como les mostraba antes, al sitio de agricultura convencional, podemos predecir que estos manejos van a presentar también una mejora en los indicadores físico-químicos de suelo. Entonces, el poder saber que los indicadores biológicos correlacionan positivamente con estos indicadores químicos y físicos del suelo, nos permiten predecir hacia dónde va a ir, o sea, qué es lo que estamos haciendo con nuestras prácticas y el impacto que tienen en relación a la salud del suelo. Por eso consideramos que la utilización de mezclas de especies contribuye a mejorar el suelo, a través de la incorporación de materia orgánica, como decíamos, por cobertura, por las raíces, por liberación de exudados y compuestos radicales, y promoviendo a través de las raíces estas redes de interacción que se generan en el suelo, a la vez de contribuir a la biodiversidad por ser fuente de refugio y alimento para enemigos naturales y polinizadores, y también permitir la integración ganadera en aquellos sistemas que estén, digamos, preparados para los animales, para recibir los animales. Así que un poco eso era lo que queríamos contarles de las mezclas, y les voy a dejar acá el teléfono de la estación experimental y mi correo electrónico por cualquier consulta que quieran realizar. Bueno, muchas gracias.